Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo en donde vamos a discutir el último tema en esta saga de desarrollo profesional docente. El tema de hoy se llama estudio de clases. Es una forma de desarrollo profesional docente muy interesante. De hecho, tiene su génesis en Japón y es bastante interesante. Les invito también, además, si pueden, buscar en YouTube experiencias grabadas de las sesiones de estudio de clases. Son bastante interesantes, en donde se explica la forma de llevar a cabo este método de desarrollo profesional docente. Pero ahora vamos con la intro y seguimos con nuestro último capítulo de desarrollo profesional docente con el tema estudio de clases. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Estudio de clase. ¿Qué se entiende por estudio de clase? Primero, es una modalidad de desarrollo profesional docente, como decíamos, que viene de Japón y que permiten a los docentes, a un grupo de docentes, examinar y mejorar sistemáticamente sus prácticas a través de un aprendizaje fundamentalmente colaborativo. Ese es el centro de lo que tiene el estudio de clase. No puede haber estudio de clase si no hay trabajo colaborativo, porque se reúnen grupos que son aproximadamente entre 5 y 7 docentes que van a observar la clase de un docente, pero están previas a ella, están durante y después el análisis posterior. Pero vamos a ir en un momento más al detalle de cada una de estas etapas. Ahora, ¿qué beneficios genera el estudio de clases? Primero, permite alinear criterios entre docentes respecto a qué entienden por una buena práctica pedagógica, porque cada uno de los docentes puede tener una concepción distinta de lo que es una práctica. Sin embargo, el estudio de clases, a través de este trabajo colaborativo, ayuda para que se genere un criterio transversal de lo que se entienden por una buena práctica de la pedagogía. Y como lo hemos visto en otras prácticas pedagógicas, mantiene un foco permanente en el aprendizaje de los estudiantes. Siempre lo hemos dicho, el centro son nuestros y nuestras estudiantes. Un tercero, promueve relaciones simétricas y de confianza entre los profesores. Oh, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor, no, mi clase, no. Ahí aprenden a colaborar y a entender de que cada uno aporta desde distintas ópticas y van haciendo crecer lo que es la práctica pedagógica en el centro en donde ellos trabajan. Y además colaboran para poder mejorar sus propias prácticas y la de sus compañeras y compañeros. Y a propósito de la misma, también instala el hábito de aprendizaje entre pares. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, aprendemos todos de todos. Y eso es fundamental en esto. Y por último, ¿qué otro beneficio? Ayuda a que los profesores estén más sintonizados a la hora de estructurar sus clases. Y obviamente ayuda también a que se desarrolle una visión compartida respecto de qué impacto estoy generando en la enseñanza de los estudiantes. Eso va a ser clave para esto. Ahora, ¿qué características son las esenciales del estudio de clase? Fundamentalmente 5. Primero, el trabajo, que tiene que ser continuo y sistemático. El ciclo del estudio de clase implica planificar, implementar, observar una clase para que posteriormente se reflexione y se discuta sobre la misma. Por eso es necesario realizar reuniones sistemáticas y periódicas que permitan repetir el ciclo hasta alcanzar, obviamente, la mejora de los objetivos que nos propusimos en un principio. Después de este trabajo continuo y sistemático, está el foco. ¿Y dónde va a estar el foco? En el aprendizaje de las y los estudiantes. Los temas abordados en el estudio de clases son variados, pero siempre se centra en una problemática vinculada ¿a qué? A los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, cómo estimular su motivación por aprender, cómo promover el trabajo colaborativo en el aula y muchos otros que cada centro, cada grupo de docentes quiera trabajar. Lo otro, la investigación.
como eje del aprendizaje docente. Nosotros los docentes investigamos en el mismo centro. Es por eso que la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje se logra a partir de un proceso riguroso. ¿De qué? De una reflexión basada en evidencia. No podemos reflexionar en torno a lo que nosotros pensamos o creemos, no. Respecto de la evidencia, de lo que está ocurriendo ahí. Y es por eso que es una investigación. Lo otro, mejorar la enseñanza en su contexto real. No en cosas etéreas o lo que leí en alguna teoría de los años 60 o 30 en la universidad, sino que desde el contexto real, desde donde yo trabajo, porque son prácticas reales considerando el contexto complejo y específico en donde se despliega esta enseñanza. Y por último, la colaboración, que es interesante eso porque se desarrollan saberes en los docentes. Y esto es súper importante. Estos saberes que se colaboran se deben volver públicos y deben compartir con la comunidad. El aprendizaje en grupo también abre nuevas posibilidades de acción y de reflexión, de diseño e implementación al docente. Quiere decir, no es la misma escuela antes que después. Eso es súper interesante en el estudio de clases. A ver, y una de las cosas interesantes que tiene el estudio de clases son las clases públicas. Esto se desarrolla, es muy común en Oriente, sobre todo en Japón, es de donde viene, en donde un docente da clases públicas incluso en algún gimnasio de la escuela, en donde va el curso de él o de ella, él da sus clases públicas y puede asistir todo el que quiera a esa clase y a observar cómo se desarrolla el aprendizaje. Es una forma de hacer estudio de clases muy interesante que podríamos también imitar acá, ¿por qué no? A lo mejor, después de la estructura del estudio de clases que se hace en una institución, a lo mejor el mejor estructura de estudio de clases, se decide que esa clase o ese grupo de clases se hagan públicas y para ver cómo aprenden los niños. Ahora, obviamente es una gran, pero gran oportunidad para compartir con toda la comunidad cómo se enseña y cómo también nuestros niños y niñas aprenden. Ahora, ¿cómo se implementa? Porque es lo más importante de todo esto. Estamos hablando de estudio de clases, pero ¿cómo se implementa esto? ¿Cuáles son las condiciones básicas para el estudio de clases? Primero, se tiene que conformar un grupo. Como les decía, algunos sugieren de 3 a 6, otros también sugieren de 5 a 8 personas. Va a depender de la cantidad también. Ahora, también se aconseja de que sean profesores de la misma asignatura. Pero si no son de la misma asignatura, pueden ser de elementos que quieran tratar como foco en común. Ahora, también después de la conformación de un grupo, que está a cargo también todo este proceso para instalarlo el equipo directivo y el equipo técnico pedagógico, se sugiere definir también a un facilitador, como lo hemos visto en las anteriores prácticas pedagógicas. ¿Qué? ¿Para qué? Que se encargue de mediar la discusión y asegure que el adecuado desarrollo de estas reuniones se lleve a cabo. Y también es otra cosa importante y que lo dijimos en la anterior práctica, definir un calendario, acordar reglas de discusión y normas de convivencia al interior del grupo. Es por eso fundamental, no esto tirarlo así como decirlo, ya hagamos, no, se tiene que planificar. Una buena carta Gantt sería bueno, un cronograma, en donde también estuvieran reglas acordadas para poder discutir qué es lo que se va a discutir también ahí, que es la mejora de las prácticas pedagógicas y el desarrollo de los aprendizajes. ¿Qué otro elemento para la implementación? El tiempo. Obviamente será variable en función al grupo y objetivo de mejora que se proponen. Ahora, ojo, las experiencias internacionales sugieren destinar alrededor de 6 sesiones para la preparación y para la planificación. Quiere decir, por lo menos 6 de 1 hora cada una. Supongamos 1 hora cronológica. 6 sesiones serían 6 horas que se va a ocupar previa a la observación de la clase para poder desarrollar un buen trabajo. Y ojo, y luego de llevar a cabo la implementación y observación de la clase en el aula y posterior a ello, realizar por lo menos 3 sesiones para el análisis y discusión colectiva. Porque, ojo, estas 3 sesiones son necesarias que se discuta a cabo. Y miren, ya estamos, si lo vemos desde el punto de vista de los 60 minutos cronológico, ahora, ojo, mínimo 60 minutos, que es lo adecuado, 90 minutos cada sesión.
Por lo tanto, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo que hay que ocuparlo. Y ojo, son 6 antes, después de la clase observada son 3, pero ojo, también se sugiere que haya una reunión de cierre. ¿Para qué? Para que el grupo reflexione sobre el ciclo desarrollado. Porque, ojo, ya está bien, en la sesión número 9 se van a dar cuenta de que pasó esto otro, y hay unas conclusiones, se va a compartir con la comunidad. Pero es importante de que, independiente de cómo se observó y cómo mejoraron en todo lo que se desarrolló en el estudio de clase, se haga una de cierre en donde se reflexione sobre todo el ciclo que el grupo vivió, qué cosas fueron positivas, qué cosas hay que mejorar, cómo podemos realizarlo nuevamente, porque a lo mejor se encontró que fue muy, muy positivo y debemos implementar y mejorar algunas cosas que no estuvieron bien, porque no todo puede ser perfecto. También el espacio. El grupo debe disponer de un espacio tranquilo y libre de interrupciones. Es por eso es tan importante el cronograma o la carta Gantt, porque va a permitir a la comunidad saber que el grupo está reunido y no lo podemos molestar en ese momento. El grupo tiene el derecho a estar en un contexto organizado y en un contexto de respeto, por lo tanto no interrumpirlo. Lo otro, los recursos. Es importante contar con insumos que promuevan la discusión, tanto en la fase de planificación como la reflexión en torno a ella. Por ejemplo, en la planificación los profesores pueden compartir la literatura asociada al objetivo de mejora. A lo mejor lo que tienen que mejorar va a ser el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Entonces, vamos leyendo textos que hablen de cómo implementar el trabajo colaborativo entre estudiantes. Y eso lo puede mejorar y enriquecer esta discusión, ¿ya? También pueden llevar ejemplos de materiales, instrumentos de trabajo en equipo, rúbricas de evaluación de trabajo colaborativo, las planificaciones utilizadas previamente también. Y después, en la reflexión, es fundamental contar con distintas evidencias recogidas durante la observación. Por lo tanto, las personas van a registrar. Se pueden incluir registros escritos, por ejemplo, pautas, los trabajos que realizaron los estudiantes, entre muchas otras cosas. Ahora, esto tiene una fase y con esto vamos a ir ya concluyendo para que vamos preparándonos. Pero son fases que tienen que ir muy bien diseñadas. Lo primero, y la primera de las fases, es definir objetivos. El grupo debe definir una problemática a abordar. ¿Se acuerdan? El foco finalmente en la definición del objetivo. Y que esté vinculado obviamente a los aprendizajes de los estudiantes. Preguntas para discusión aquí se podrían utilizar como: ¿qué aprendizaje esperamos desarrollar en los estudiantes? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué desafíos observamos para alcanzarlo? A partir de ello deben priorizar dichos aprendizajes y escoger un foco de mejora. Siempre lo hemos dicho en todas las prácticas anteriores. ¿Cuál va a ser nuestro foco de mejora? El número 2, diseñar la clase. A partir de este objetivo propuesto, el foco claro y las metas claras, el grupo identifica un contenido específico para abordar en la clase. Y obviamente se escogen considerando aquellos que generen más dificultades en los estudiantes. Obviamente no voy a escoger los que los estudiantes aprenden más fácilmente. La idea es poder transformar esto en una meta que lleve a desafiarnos mucho más. Si sabemos que siempre en matemática o en lengua y literatura los estudiantes les cuesta más ese aprendizaje, veamos cómo desarrollamos ese aprendizaje en este diseño de clase. Ahora, ojo, una vez definido, obviamente, el objetivo y todo, el grupo realiza sesiones para la planificación concreta de la clase. Quiere decir, planificamos en conjunto la clase, pensando en estrategias pedagógicas que obviamente permitan alcanzar el objetivo esperado. Es importante que aquí los docentes compartan estrategias que le han sido efectivas en sus aulas y a su vez busquen información en otros medios, porque no solamente lo que nosotros hemos hecho, a lo mejor pueden buscar, no sé, hay tantas páginas web en donde hay experiencias, planificaciones, busquemos, o libros que hablan sobre experiencias también, usemos lo que hay. Y también durante la planificación de las actividades instruccionales es interesante promover las interacciones en las que el aprendizaje de los estudiantes se haga visible y por tanto existan suficiente evidencia asociada a lo que ellos dicen, hacen, piensan, para poder evaluar el logro. Ojo,
no pueden ser actividades de aprendizaje que sean planas, tienen que usarse distintos tipos de actividades y que sean visibles, ojo, es muy importante que sean visibles. Ahora, en esta fase, que es la fase que hemos llamado de el diseño de la clase, es importante, y el texto que estoy usando plantea que es importante hacerse 3 preguntas, como para concluir esta fase. ¿Qué actividades y materiales se utilizarán en la clase? ¿Cuál será la secuencia? La segunda pregunta, ¿las actividades permiten visibilizar el pensamiento del alumno? ¿Qué tipo de respuesta se espera promover en los estudiantes? Y la tercera, ¿de qué manera las actividades permitirán alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto? Recuerden, son 3 preguntas muy de ayuda para el diseño de la clase. Ahora, planificar el estudio, que sería la tercera fase. El grupo define cómo van a estudiar la clase planificada y qué tipo de evidencias recogerán. ¿Para qué? Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Es importante en este sentido construir un protocolo de observación, donde el equipo define cómo observar, en qué se va a focalizar y cómo registrar las observaciones. ¿Qué evidencias se deben considerar aquí? Por ejemplo, las observaciones directas de los alumnos. ¿Qué dicen y qué hacen en el aula? Esto es fundamental. No lo que digo yo y lo que pienso yo como docente que estoy observando, sino que las cosas que dicen y hacen en el aula, ¿quiénes? Los estudiantes. Se pueden también recopilar las respuestas escritas. Por ejemplo, tengo una actividad, la guía de trabajo, se recopilan esas respuestas escritas. Y como por ejemplo también la postura corporal de los estudiantes, los gestos que realizan los estudiantes, tener eso como un elemento muy bien desarrollado desde la observación de la actividad. La fase número 4, enseñar y observar. Uno de los profesores del equipo lleva a cabo e implementa la clase y el resto participa como observadores. Es importante informar previamente, obvio, a los estudiantes del día que asistirán todos los observadores. ¿Y por qué? Porque esto, recuerden, imagínense 6 o 9 personas que entran a una sala de clases, obviamente van a invadir un espacio que es ocupado comúnmente por un docente y los niños. Y van a ver ahora a 6 adultos más, que a lo mejor hay profesores que le hacen clase y otros no. Entonces es importante hablar con ellos y decirle cuál es el sentido que tiene. Y ahora, ojo, si esta clase quiere ser grabada, es fundamental que se informe a los apoderados y que se les entregue un consentimiento informado para que ellos autoricen que sus hijos e hijas participen en el estudio de clase. La quinta fase, analizar y revisar. Esto ya después de haber realizado la clase. Ahora, ojo, luego que se implementa, el grupo completo se reúne a reflexionar en torno a esta clase desarrollada. Entonces, analizar y revisar. ¿En qué sentido? Focalizarse en la respuesta de los estudiantes y las actividades. ¿Ya? No en la figura del profesor, se tiene que focalizar en los estudiantes. Lo otro, se tiene que basar en la evidencia, cosas concretas. Y lo otro es analizar qué y cómo y por qué aprendieron los estudiantes. Y obviamente realizar interpretaciones basadas en qué? En las evidencias. Ahora, aquí es fundamental la labor del facilitador, porque debe explicitar la importancia de dichas reglas de discusión, intentando que los comentarios de los docentes se orienten a esa línea, ¿ya? Sobre todo a las evidencias. Y hay algunas preguntas que son fundamentales para poder abordar la discusión. Por ejemplo, ¿qué evidencias de aprendizaje se observaron en la clase? ¿Qué respuestas de los estudiantes llamaron la atención? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir de su comprensión a partir de esa evidencia? Otra pregunta, ¿qué estrategias utilizadas por el docente resultaron más efectivas? ¿Por qué? Dar ejemplos. Otra, ¿se logró el objetivo de aprendizaje? ¿Qué aspectos fueron los que más y los que menos se lograron? Por ejemplo, de preguntas. Ahora, como resultado de este análisis, se espera que el equipo sintetice sus principales conclusiones y rediseñe la planificación de la clase. Porque, a ver, ojo, ya yo tengo todo esto, pero ¿qué es lo que hago con ese insumo que he obtenido? Rediseñar la planificación de la clase para poder mejorarla. Y obvio, algunos grupos pueden optar por cerrar el ciclo en este punto, pero
Por lo general, se sugiere llevar a cabo un segundo ciclo para aprobar la planificación, la replanificación. Entonces deciden, por ejemplo, ya se rediseña la planificación con las mejoras y se implementa de nuevo esta clase. Es interesante, ¿ya? Ahora, la sexta y última fase, y no es menor, documentar y difundir. Es importante que al terminar el ciclo, el grupo se reúna a reflexionar en torno a qué, al proceso que vivió, ¿ya? Y sea capaz de sistematizar sus principales aprendizajes. También es esencial que el grupo difunda sus resultados en la escuela, no puede quedar guardado. Es más, incluso, ¿qué consejo daría yo, sobre todo en el contexto, es que en consejos de profesores se exponga esta experiencia? Por ejemplo, si la experiencia duró 2 meses y medio, se sintetice en un buen texto, se haga una edición, a lo mejor también de la clase observada, y se exponga cuáles son las conclusiones al Consejo General de Profesores de la escuela. Y si pertenezco a una red de colegio y la experiencia fue muy enriquecedora, lo puedo compartir también con la red de colegio. Así la escuela comienza también a aprender. Eso pues, amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico. Este es el último tema que tratamos, que es el estudio de clase. A lo mejor en algún momento más y más adelante volveremos a hablar de alguna experiencia más de desarrollo profesional docente o de práctica pedagógica. Pero este va a ser nuestro último tema desarrollado en esto. Así que, si tienen algún comentario, por favor háganlo. Si tienen alguna otra práctica pedagógica, escríbanla en los comentarios y a lo mejor los compartimos. Compartan también este capítulo. Es fundamental hacer crecer esto que llamamos la ciencia de lo pedagógico. Ahora, ojo, no son recetas, sino que son formas de mirar también la educación. Y son formas de decir, ¿sabes qué? Podría resultar esto, y esto a lo mejor no, y hay que cambiarlo. Y lo otro, y no menos importante, es poder compartirlo. Yo les decía recién, si esto no se comparte no tiene sentido, ¿ya? Ahora también los invito para el nuevo capítulo que viene, porque vamos a comenzar a entrevistar nuevamente a personas que están ligadas a la educación. Vamos a tener en un tiempo más a un antropólogo que se ha dedicado a la educación, así que ahí vamos a tener un tema interesante. A lo mejor nos conseguimos también alguna entrevista con alguno de nuestros amigos de España para que vayamos profundizando en el desarrollo de las tecnologías en el aula y cómo estas no hay que abandonarlas. Hay que decir no al abandono de las tecnologías, entendiendo que las tecnologías no son el fin, son un medio para lograr los aprendizajes en los estudiantes, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado este ciclo de podcast sobre la carrera docente, la profesionalización o prácticas docentes. ¿En qué? En el desarrollo profesional docente. Así que espero que les haya gustado. Los esperamos para este nuevo capítulo que viene, en donde vamos a hablar y vamos a entrevistar a un amigo, lo más seguro, sobre antropología de educación. Eso pues, amigas y amigos, recuerden, compartan, pongan like, los que están escuchando, descárguenlo, muéstrenselo a sus compañeros que están en sus centros educacionales, difundamos, porque hay que difundir esto y aprender cosas nuevas. Y si tienen algún tema, escríbanme para poder generar a lo mejor nuevos temas que quieran conversar, no solamente los que quiera plantear yo, a lo mejor ustedes tienen nuevos temas. Y en algún momento posiblemente vamos a dejar un Google Formularios para que ustedes nos digan qué temas quieren. Puede ser en este o en el próximo capítulo. Ahí vamos a ver. Y eso pues, amigas y amigos. Este ha sido otro nuevo capítulo de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices.